Para disciplinar a vasallos rebeldes, la mayoría de los lords de Westeros envían sus ejércitos. Al contrario, mi padre, Tywin Lannister de Casterly Rock, solo tuvo que enviar a un cantor para poner miedo. No hay manera más rápida de apagar la ambición de un vasallo o cualquier ocasión festiva que escuchar la canción de las lluvias de Castamere. La casa Rain de Castamere era una casa antigua y orgullosa que se hundía lentamente en el lodo. Sus minas de oro se habían secado y sin oro recurrieron a una fuente de riqueza más común, sus hijas. Lady Ellen Rain estaba prometida a casarse con mi tío abuelo, pero cuando él murió en batalla, Lady Ellen buscó consuelo en la cama de su hermano gemelo. Venciendo a la otra mujer que se le había prometido matrimonio. Entonces, el esposo, que había compartido la esposa de su gemelo, irónicamente compartió la muerte en un campo de batalla diferente. Así que Lady Ellen se abalanzó sobre el nuevo heredero, que ya era casado y lord de Casterly Rock. Ese lord fue mi abuelo, Tytus Lannister. Pero mi abuelo Tytus era más gatito que león, que huyó del salón y le contó a su esposa los designios de Lady Ellen y los avances de seducción, sabiendo que él ya era casado. Y Lady Ellen pronto se encontró casada con Walderan Tarbeck, un lord de otra casa y con un castillo en decadencia y pobreza. Los Rains y los Tarbecks deberían de haberse hundido juntos en la oscuridad, ya que no tenían riqueza y lo habrían hecho de no ser por mi abuelo. Al principio, las tierras del oeste rieron con el león risueño, pero cuando los hombres y lords se dieron cuenta de que este león no tenía dientes ni garras, empezaron a reírse de él. Nadie rió con más fuerza que los lords de Rain y Tarbeck. Aunque Lady Ellen ya no era bienvenida en Casterly Rock, mi abuelo Tytus no rechazó a sus hermanos Roger y Raynan Rain, ni siquiera cuando pidieron préstamos extravagantes. Gracias al oro de nuestra familia Lannister, Lady Ellen restauró el castillo Tarbeck Hall a un esplendor que no había conocido desde que la expulsaron de nuestro hogar. Cuando mi abuelo Tytus abordó el tema del pago y todos los préstamos que dio a ambas familias, el Lord Roger y Reynard solo se rieron al escuchar a mi abuelo, y muy pronto mi abuelo se rió con ellos. Entonces, cuando mi padre Tywin Lannister regresó de la guerra de los reyes de 9 peniques, donde había visto cómo el resto del reino se reía disimuladamente de la casa Lannister, decidió restaurar nuestro lugar apropiado. Así que mi padre personalmente escribió una carta y exigió el pago inmediato de todas las deudas con Casterly Rock, o un rehén para que aquellos que no pudieran pagar. Pero Lord Raynar Rain simplemente se rió cuando recibió la carta, y al siguiente día, Lord Walderan Tarbeck decidió cabalgar hacia Casterly Rock, pensando que podría ir y intimidar a mi abuelo, Lord Tytus, para que anulara las órdenes de mi padre. Y podría haberlo hecho, pero no fue Tytus quien lo recibió en las puertas, sino mi padre, Tywin Lannister, quien mandó que encerraran a Lord Tarbeck en una mazmorra. Lady Ellen protestó ante las acciones de mi padre Tywin. Los Rains amenazaron con la guerra en contra de la familia Lannister, y finalmente mi abuelo Tytus se rindió y liberó a Lord Tarbeck con una disculpa, como si se bañara de vergüenza, y mi abuelo Tytus perdonó además todas las deudas de la familia Tarbeck con nuestra casa. Y para celebrar el fin de las hostilidades, Lord Rogers festejó a Tytus en Castamere, y ambos lords proclamaron su amistad por toda eternidad. Mi padre permitió que la eternidad durara un año. Cuando convocó a los Rains y a los Tarbecks a Casterly Rock para que respondieran por sus crímenes, se alzaron en rebelión, tal como él esperaba.
Su desafío le dio un pretexto para llamar a sus estandartes y cabalgar hacia los castillos de Tarbeck Hall y Castamere, con un ejército tras él. Ni siquiera se molestó en informar a mi abuelo. El ejército de mi padre cayó sobre los Tarbecks tan rápido que Lord Walderan no tuvo tiempo de reunir sus ejércitos y cabalgó contra mi padre solo con los caballeros de su hogar. Pronto su cabeza, las cabezas de sus hijos y las cabezas de cualquier hombre con sangre Tarbeck adornaron las lanzas de la vanguardia Lannister mientras marchaba hacia Tarbeck Hall. Al acercarse al castillo, Lady Ellen Tarbeck cerró las puertas y envió cuervos a su hermano en Castamere. Supuso que tendría tiempo más que suficiente para reunir a sus ejércitos y romper lo que sería un largo asedio. Mi padre armó trabuquetes en un día y derribó la torre del homenaje en cuestión de horas. Lady Ellen y su hijo fueron aplastados en la caída. Cuando las fuerzas de Tarbeck se rindieron, mi padre prendió fuego a su castillo. Roger Rayne llegó con su ejército justo a tiempo para ver cómo las llamas consumían la casa de su hermana. Cargó contra el campamento de mi padre, esperando que la sorpresa se impusiera a su gran número. No fue así. Con la mitad de sus hombres muertos en el campo de batalla y una flecha en la espalda, Lord Rogers huyó de vuelta a Castamere. Las huestes Lannister llegaron a Castamere 3 días después. Al igual que el castillo Casterly Rock, la sede de la casa Rayne había comenzado igual como una mina, pero cuando el oro se agotó, los pozos de la mina se ampliaron hasta convertirse en salones, galerías y dormitorios en las profundidades de la tierra. Los hermanos Rains no tenían hombres para defender las murallas del castillo y se retiraron a sus fortalezas subterráneas. Desde esta relativa seguridad, le ofrecieron condiciones a mi padre para evitar un largo asedio. Mi padre no respondió. En cambio, ordenó que las minas se sellaran con piedra y tierra hasta que no hubiera ninguna forma de entrada ni salida. Una vez terminado, se tardó menos de un día en represar el arroyo junto al castillo y solo 2 en desaviarlo hacia la entrada de la mina más cercana. Y muy pronto, las minas estarían cubiertas en agua. Los Rains habían llevado a más de 300 hombres, mujeres y niños a las minas debajo. Algunos guardias informaron haber oído débiles gritos y alaridos debajo de ellos una noche lluviosa, pero al amanecer la tierra volvió a quedar en silencio. Y ahora la lluvia llueve en el castillo de Castamere, sin que nadie pueda oírla. Y así le habló el Lord de Castamere. Y ahora llueve en su salón y nadie puede oír. Y ahora reina en su salón la soledad. Sí.